Bienvenidos a este episodio en el que exploraremos un tema complejo, profundo y esencial para entender el presente de Colombia, el proceso de modernización en el siglo XX, los conflictos armados que marcaron a generaciones enteras y los intentos de paz que trazaron una lucha por la reconciliación. Hoy vamos a recorrer un siglo en minutos, analizando cómo se transformaron la sociedad, la política y la economía del país, y cómo estas transformaciones nos llevaron a vivir uno de los conflictos armados más largos del mundo. La modernización en Colombia trajo consigo cambios importantes en la sociedad desde las primeras décadas del siglo XX. El país vio una gran migración del campo a las ciudades, especialmente por el crecimiento de oportunidades laborales y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali se convirtieron en polos de desarrollo, transformándose en centros de industria, educación y política. Con este crecimiento surgió una clase media educada que empezó a exigir cambios y reformas. Sin embargo, a pesar de este progreso en las ciudades, en el campo la situación era distinta. Persistía la concentración de la tierra en manos de pocos y los campesinos enfrentaban condiciones de vidas duras y limitadas oportunidades. Este contraste entre ciudad y campo marcó profundamente el desarrollo de Colombia y sentó las bases de los conflictos que vendrían más adelante. En el aspecto político, la primera mitad del siglo XX estuvo marcada por el enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador, una disputa que derivó en una época conocida como la violencia, en la que miles de colombianos murieron. Luego, en 1958, se estableció el Frente Nacional, un pacto entre liberales y conservadores para compartir el poder y detener el conflicto. Si bien el Frente Nacional trajo cierta estabilidad, también limitó la representación política y cerró las puertas a movimientos de izquierda, lo que generó un profundo descontento, especialmente en las zonas rurales. Económicamente, Colombia dependía del café como principal motor, un cultivo que generó prosperidad pero también aumentó la desigualdad. La concentración de la tierra en manos de pocos dueños, sumada a la falta de una reforma agraria efectiva, dejó a gran parte de la población campesina sin acceso a recursos. Más adelante, en los años 70, el narcotráfico irrumpió en la economía colombiana. Los ingresos que generó el negocio de la droga inyectaron grandes cantidades de dinero en la economía, pero también trajeron consigo corrupción y violencia. Este fenómeno transformó las dinámicas del conflicto armado, pues tanto grupos insurgentes como paramilitares vieron en el narcotráfico una fuente de financiación. Emergencia de los conflictos y procesos de paz. Con esta desigualdad social y económica en el campo, no tardaron en surgir movimientos insurgentes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, nacieron en 1964 y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en 1965. Estos grupos se formaron con la idea de representar a los campesinos y exigir reformas agrarias y políticas, pero a partir de los años 70, la entrada del narcotráfico cambió radicalmente el conflicto, ya que proporcionó a estos grupos una fuente de financiamiento que les permitió extender su influencia y capacidad de combate. Por otro lado, en los años 80 surgieron grupos paramilitares apoyados por terratenientes y sectores de las élites que veían en ellos una forma de defensa contra las guerrillas. Los paramilitares usaron una violencia extrema que se tradujo en desplazamiento, masacres y un clima de terror en muchas regiones. Los gobiernos colombianos, conscientes del impacto de esta guerra, han intentado buscar la paz en diferentes momentos. El primer gran intento lo hizo el presidente Belisario Betancur en 1982, promoviendo el diálogo con las FARC, ELN y el M-19. Este proceso tuvo algunos aciertos, como el cese al fuego inicial, pero también enfrentó problemas graves, como la falta de garantías para los líderes insurgentes y la violencia de grupos paramilitares. En 1984 surgió la Unión Patriótica, un partido político que buscaba integrar a las FARC a la vida política, pero sus líderes fueron asesinados, lo que minó la confianza en los acuerdos.
Luego, en 1991, la nueva constitución fue un momento histórico, pues permitió la desmovilización de grupos como el M-19 e impulsó la descentralización dándole mayor autonomía a los gobiernos locales. Esta constitución fue un gran paso hacia la paz, pero aún quedaban conflictos activos, pues las FARC y el ELN no se integraron al proceso. Además, el exterminio de la Unión Patriótica durante los 90 dejó una cicatriz en el país y reforzó la desconfianza de muchos colombianos en la paz. En 1998, el presidente Andrés Pastrana intentó un nuevo proceso de paz, creando una zona de distensión en el Caguán para negociar con las FARC. Pero el narcotráfico y la falta de acuerdos concretos complicaron las negociaciones y el proceso fracasó, dejando una sensación de frustración y una escalada del conflicto. Nuevas formas de ejercicio político de impacto en las élites. Descentralización y participación ciudadana. La Constitución de 1991 trajo cambios significativos como la elección popular de alcaldes y gobernadores. Esto permitió que surgieran nuevos líderes locales y que la ciudadanía participara de manera más activa en la política, debilitando el poder absoluto de las élites tradicionales. Además, nuevos movimientos sociales y partidos políticos surgieron, abriendo espacios para la representación de grupos antes marginados. Sin embargo, estas transformaciones no fueron recibidas de la misma manera por todos. Las élites tradicionales percibieron estos cambios como una amenaza a su hegemonía y a su forma de controlar el país. La descentralización y la entrada de nuevos actores al juego político modificaron el mapa de poder en Colombia. Pero este cambio también aumentó la polarización, pues sectores de la élite reaccionaron protegiendo sus intereses, lo que a menudo resultó en dinámica de conflicto y desconfianza hacia el cambio.